Este tema es muy interesante porque en el mundo de la criminalística, en el área forense, nosotros tenemos que identificar el tipo de gota, cómo cayó, cuál es su trayectoria. Y esto nos hace a nosotros podernos definir o irnos enfocando desde un punto de vista. ¿Cuál es el área que nosotros tenemos que manejar? Primero, tenemos que conocer la hematología forense. ¿Qué es hematología forense? Pues es parte de la medicina legal que tiene como objetivo para esto el estudio de las manchas de sangre, pero no es exclusivamente la mancha de sangre como su estudio, nada más en la hematología forense. La hematología también tiene que apoyarse en otras áreas de estudio, como es la serología forense, en donde, bueno, ya se puede hablar del grupo IRH y también podemos hablar del ADN. Entonces ya tenemos una forma de que nosotros podemos identificarlo. También la bioquímica de la sangre, porque si tiene alguna alteración, nos permite a nosotros poder saber qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, el área que nos compete a nosotros de estudio es la morfología o cómo está conformada la sangre. Primero, voy a hablar un poquito de cómo está conformada la sangre. La sangre, pues, es considerada por numerosos actores y autores como el tipo especializado de tejido conectivo. ¿Por qué? Porque es de mayor magnitud la que nosotros tenemos. Si nosotros hablamos de volumen sanguíneo, es variable. En promedio tenemos alrededor de 5 litros de sangre. Por lo tanto, nos permite a nosotros identificar cómo fue esa mancha que nosotros estamos hablando. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la sangre, tenemos que saber, primero, qué tipo de sangre es. Por eso es muy importante conocer su componente. ¿Cómo está compuesta la sangre? Bueno, la sangre está compuesta por dos componentes básicos. Primero, que es los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, también llamados eritrocitos o también llamados leucocitos. Ya estoy hablando perdónenme que interrumpí un momento la charla con ustedes, pero se me pasó comentarles. Si tienen alguna duda, pregunta, algo, por favor, háganmela saber. Ustedes pueden interrumpirme sin ningún problema. Si tienen problema de audio, por favor, por el chat, háganme ustedes llegar las dudas que ustedes puedan tener. Con muchísimo gusto se las vamos a resolver. Entonces, esta partecita es un paréntesis que hice porque se me había pasado comentarles eso. Así que cualquier duda que ustedes pudieran tener, con muchísimo gusto. Para eso estamos, para eso hacemos estas charlas, estas ponencias, para que esas dudas que muchas veces tenemos las podamos ir resolviendo. Entonces, volvemos ahora sí al tema. Muchas gracias. Una disculpa porque lo dije un poquito fuera de, ya hablando de la ponencia. Bien, entonces, uno de los componentes importantes, sé que en la otra diapositiva venía el tema del plasma. No es porque me lo haya saltado, ni mucho menos, sino porque un poquito más adelante lo vuelvo a retocar. Entonces, ¿cuáles son los componentes importantes que nosotros tenemos? Son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Cada uno de ellos tiene de vital importancia para su estudio. ¿Por qué? Porque también en ellos tenemos otros componentes que son las plaquetas. Las plaquetas, como su nombre lo dice, sirven para formar el coágulo en la sangre. Recordemos que una de las cosas importantes en hematología forense es el tipo de mancha que nosotros vamos a encontrar y qué es lo que en qué espacio la estamos encontrando. Si es en un lugar abierto, cerrado o mixto. Eso es muy importante porque muchas veces estos componentes que tiene la sangre, dependiendo si es un lugar abierto
y está haciendo aire o está lloviendo, entonces, o hay la temperatura es más alta, entonces esto sí nos puede alterar estos componentes de los tejidos sanguíneos. Por eso es muy importante. Otra de las cosas importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que las plaquetas están conformadas principalmente por todo lo que tiene que ver con la formación de un coágulo. ¿Cómo se altera esto? Cuando la persona en algún momento de su vida haya consumido o consume alguna sustancia derivada, por ejemplo, la aspirina, que es el ácido acetil salicílico. Ese me hace que la sangre se haga más líquida y por lo tanto la coagulación sea más alargada. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando nosotros encontramos un cadáver, por ejemplo, en un lugar cerrado y ya pasaron y nosotros estamos midiendo la temperatura, por ejemplo, y nos damos cuenta que la temperatura pues es del medio ambiente con la del cadáver, está más o menos ha bajado algunos grados, pero la sangre no ha coagulado. Entonces esto nos puede hacer pensar que la persona ha estado consumiendo alguna sustancia o tiene alguna enfermedad que altera la coagulación de la sangre. También tenemos enfermedades que pueden modificar la coagulación de la sangre en aquellos enfermos que son hemoconcentrados. Hemoconcentrados significa que la sangre tiene mayor concentración de eritrocitos. Entonces la hemoglobina es mucho más alta. Si nosotros hablamos de cuáles son los valores que nosotros manejamos en promedio, van a variar entre hombre y mujer. Eso es muy importante. La hemoglobina de un hombre se toma como rango de referencia entre 14 a 16 gramos. Y los gramos de la mujer están entre 12 a 14 gramos. Eso es lo que puede cambiar. En la mujer puede ser un poco más bajo o es más bajo, principalmente en el periodo en que la mujer está menstruando. Por eso hay esas variedades que nosotros podemos entender y que nos modifican a nosotros esos parámetros. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, las plaquetas, bueno, también, aparte de que nos alteran la coagulación de la sangre, si están hemoconcentrados, también es derivado de, por ejemplo, las personas cuando fuman mucho. Las personas cuando fuman mucho hacen que se hemoconcentren y por lo tanto sus niveles de hemoglobina son mucho más altos de lo normal. Entonces ese es uno de los parámetros que nosotros podemos tomar en cuenta desde un punto de vista fisiológico o funcional de nuestra sangre. La sangre también tiene otra de las cosas, los leucocitos, que son o los glóbulos blancos, también llamados, estos son los principalmente encargados de la defensa de nuestro organismo. Esa es la función. Está dividida principalmente por 5 componentes que tienen los glóbulos blancos, que son las inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas son las que despiertan o hacen que reaccione el organismo para que nosotros podamos defendernos de infecciones. Por lo tanto, podemos identificar si hay algún proceso infeccioso en el cadáver de una persona, podemos identificar y saber que está presente un proceso infeccioso. Entonces también tenemos el plasma. El plasma es uno de los componentes más importantes porque está compuesto principalmente por un 90% de agua y posteriormente tiene otro componente. Tiene sales minerales y tiene proteínas. Pero ¿cuál es la función del plasma? Bueno, la función del plasma es manejar en el torrente circulatorio todos los nutrientes que nosotros necesitamos y también el material de desecho que se van a eliminar dependiendo de cuál es el mecanismo de eliminación, ya sea por el sudor, por la orina o por las heces fecales. Entonces,
Esto conjunto nos hace a nosotros en hematología forense basarnos en dos aspectos importantes, que es el que voy a hablar ahorita, que es la hematología identificadora. ¿Qué es la hematología identificadora? Es la forma en que yo voy a llegar a un lugar de intervención y voy a identificar las manchas de sangre. Porque estas manchas de sangre, ¿qué me van a indicar? Pues bueno, me van a indicar diferentes cosas, como es el punto de origen de la sangre, dónde cayó esa gota. ¿Por qué? Porque en la identificadora primero tenemos que ver dónde está la sangre y posteriormente tenemos la hematología reconstructiva, en la cual reconstruimos el hecho para que si nosotros decimos aquí empezaron los golpes, el primer golpe fue aquí, bueno, por eso es el punto de origen. Por eso esas dos, la identificadora, no tiene, cuando se llega a un lugar de intervención se tiene que tener cuidado porque necesitamos saber qué tipo de goteo tenemos o qué tipo de manchas estamos teniendo y esas en dónde están mayormente localizadas. Entonces, por eso es el punto de origen. También nos habla de la distancia en que estuvo pues la víctima victimario en contacto con la persona. Si estuvo muy cerca o en determinado momento fue un arma de fuego la que atravesó a la persona. Entonces, esa nos da un trayecto y nos indica el origen de la sangre. A eso tenemos también que hablar de la dirección. La dirección es de vital importancia ¿para qué? Para que podamos saber el punto de impacto. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que tener la dirección y velocidad? Nos sirve porque, una, descartamos los mecanismos que puede ser un golpe. No es lo mismo un golpe con un puño cerrado, una mano abierta, por ejemplo, o que nosotros hagamos un golpe con una cacha, o hagamos un golpe con un palo, o hagamos un golpe con algún otro mecanismo que nos va a generar la ruptura de los vasos sanguíneos. Porque aquí, de acuerdo a la fuerza generada, entonces vamos a romper vasos sanguíneos, que no es lo mismo cuando tenemos un golpe contuso, ¿sí? Que este golpe contuso le pegaron y entonces en la piel hizo una lesión, hizo una escoriación. Entonces, aquí en este caso, la dirección y el punto es importante porque nos indica hacia dónde y también nos indica si el golpe fue de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Para qué? Para que podamos identificar, y muchas veces podemos identificar hacia dónde cayó la gota, si es hacia la derecha o si es a la izquierda, nos permite a nosotros pensar que la persona que está generando esos golpes es una persona diestra o es una persona zurda. Esto es, por eso la dirección y después la velocidad es de vital importancia. Este es uno. Son dos puntos importantes y muy diferentes. La dirección y velocidad del punto de impacto con la dirección y velocidad del origen de la sangre. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una sangre arterial y una sangre venosa. ¿Cuál es la diferencia en ellos? El color simplemente. La sangre arterial, por obvias razones, es sangre oxigenada que tiene un color rojo. En algunos dices rojo rutilante. Y tenemos la sangre venosa, que la sangre venosa, como se dice, tiene dióxido de carbono. Por lo tanto, al tener dióxido de carbono, va a ser un rojo oscuro. Esa es la diferencia que nosotros vamos desde ahorita a tomar de referencia. Porque no es lo mismo un corte de una arteria a un corte de una vena. El mismo sangrado te lo van a decir. ¿Por qué?
porque ahora sí voy a decir, la proyección que se genera por este tipo o la mancha o el escurrimiento que nosotros tenemos no es igual a una arteria y a una vena. También es importante si los golpes fueron premortem o postmortem, porque la sangre no es la misma y también las heridas que se hagan postmortem, estamos hablando que ese cadáver no va a generar sangrado y por lo tanto no va a tener ningún indicio de proyección. Por eso nosotros también tenemos que ser muy observadores en esos dos puntos importantes. Si las lesiones se hicieron premortem o postmortem. También tenemos que tener en cuenta el número de golpes, la cantidad de golpes. Recordemos que en hematología forense podemos tener golpes por proyección en una persona viva. Tenemos que saber dónde fue el lugar de los hechos y dónde estaba parada la persona o la víctima y el victimario dónde estuvo parado. Por eso podemos tipificar también el tipo de golpes hacia dónde fuera la sangre haciendo la proyección. Lo mismo es la dirección. En la dirección, por obvias razones, la única sangre que nos puede hacer una proyección bien definida es la sangre arterial. La sangre venosa no tiene, ¿por qué? Porque tiene un flujo, maneja oxígeno y ese oxígeno hace que tenga fuerza, porque es un circuito cerrado el que nosotros tenemos. Por lo tanto, si es una arteria la que se cortó, por obvias razones va a tener una salida y una proyección y un escurrimiento, que esa proyección, cuando tenemos un golpe que rompió alguna vena, esa proyección es totalmente diferente a una vena, a una arteria. Eso sí es muy importante, una por el color y otra por la fuerza que genera la arteria en el momento en que se corta. Esa tiene flujo y ese flujo tiene presión. La vena no tiene esa presión por lo tanto, muchas veces cuando tenemos varias cortadas, que esas incisiones fueron hechas en vena, muchas veces tenemos algo que se le llama un lago hemático. ¿Por qué? Porque no hay manera de que ésta se proyecte. La única proyección que tenemos, o las proyecciones, no es única, pero las proyecciones que tenemos por vena principalmente son en golpes contusos, que eso hace que rompas la piel y rompas la vena. Por lo tanto, por la presión ejercida al golpe que tú le estás dando a la persona, te está generando esa proyección. Pero ¿cómo la distingo? Por el color que es. Otra de las cosas es el movimiento que puede generar la persona del victimario. ¿Por qué? Porque obviamente una persona no se va a quedar parada todo el tiempo. La persona tiene que moverse. Entonces vamos a ir viendo cómo los diferentes goteos que nosotros vamos observando o proyecciones que nosotros vamos teniendo, pues es derivada del movimiento que va a tener la persona. Es raro que una persona, bueno, te están golpeando y se quede parada. Normalmente ninguna persona se quedaría así. Entonces, por eso es importante la hematología identificadora, primero identificadora y posteriormente la reconstructiva. ¿Dónde podemos encontrarla? Bueno, la sangre la podemos encontrar en diferentes lugares, pero tenemos que tener, pues obviamente, un abanico de opciones en donde podemos encontrar rastros hemáticos. Bueno, puede ser obviamente en la ropa de la víctima. También el victimario puede tener sangre porque le proyectó
le cayó encima, por lo tanto tiene sangre. Tenemos por obvias razones el suelo. Las condiciones del suelo juegan un papel importante en la forma de la gota, porque no es lo mismo tener una gota, que caiga una gota en una superficie lisa, a tener una gota que cae en una superficie donde hay un adoquín, por ejemplo, o la gota cae en el suelo, donde hay tierra. Entonces te modifica la forma de la gota en la estructura del piso que nosotros tenemos. También tiene que ver las superficies a la cual cae la gota, porque las superficies puede ser un picaporte, puede ser cualquier borde de una mesa, cualquier barandal, estamos hablando de superficies lisas. Por lo tanto, nos conservan el tipo o forma de la gota. Pero cuando tenemos superficies irregulares, por lo tanto, esa gota nos la va a modificar. Aquí tenemos que tomar algo muy importante. Dos aspectos que la hematología tiene que tomar en cuenta. No es lo mismo un goteo estático a un goteo en movimiento. Eso es muy diferente en la forma en que nos va a caer la gota. ¿Sí? Entonces tenemos que irnos viendo desde ese punto de vista. ¿Qué gota estoy observando? Si es una gota estática o es una gota en movimiento. Si es en gota en movimiento, ¿qué tipo de gota me está dando? Vamos a seguir adelante para que les explique esto. Vean ustedes, cuando tenemos una gota de origen arterial, siempre va a haber una proyección y va a tener algo muy importante. Son distancias considerables. ¿Qué distancias considerables? Pues va a depender. Por eso les dije en un principio, el promedio de volumen sanguíneo que nosotros tenemos como organismo vivo son alrededor de 5 litros. Entonces, va también, las distancias considerables va a depender del calibre de la arteria. ¿Sí? El calibre, la presión no es lo mismo una arteria femoral, que el calibre de una arteria femoral más o menos es del tamaño de un pulgar, es el grueso más o menos aproximado que nosotros tomamos en cuenta, no es lo mismo a la arteria subclavia, que tiene un calibre más delgado. Entonces, esa es la distancia considerable. Se tiene, va a depender siempre del tipo o del grosor de la arteria para que la proyección que se está saliendo nos indique la imagen o nos haga pensar en el calibre de la arteria que está cortada. Nada más por el tipo de sangrado y de tipo de proyección el cual nosotros estamos viendo. Otra, ¿qué es lo que vamos a ver en una arteria? Vamos a ver el escurrimiento. El escurrimiento siempre va a depender, por eso lo puse así, de las leyes de la gravedad. ¿En qué gravedad tenemos? ¿Dónde cayó? En la superficie, y además si es una pared lisa o si es una pared que tiene bordes irregulares en las cuales está. Porque, por ejemplo, hay paredes en donde están hechas las casas de puro bloques de, se me fue el nombre, no los tabiques, pero hay casas en donde tienen los blocks. Esos blocks es totalmente diferente y las tienen así, entonces nos hacen el escurrimiento totalmente diferente, porque no es lo mismo una superficie totalmente lisa y el escurrimiento se va a ver perfecto. Aquí sí va a depender en qué superficie o qué pared cayó la sangre. Las gotas secundarias que nosotros podamos ver en un origen arterial es el movimiento que pudiera ser
la persona al momento de que se le hizo ese corte. Por eso es muy importante para nosotros saber cómo se hizo esa lesión. Esa lesión se hizo estando la persona parada o la persona, o al estar, por ejemplo, peleando y le hicieron el corte y se mueve la persona y le llegan a dar otro corte y con una herida cortante, una herida cortante, si está bien dicho, y entonces la persona se desplaza hacia un lado o hacia el otro. Entonces, eso es muy importante. Otra de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta es esas arterias. Las venas. Ya vimos que las arterias tienen un color rojo. Las venas, ese escurrimiento, escurre de acuerdo a la gravedad. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Y por qué? Porque si está la persona parada y tiene una cortada en una vena, esa vena lo único que va a hacer, sí va a hacer el escurrimiento completamente, pero hace un goteo estático porque está parada. ¿Sí? Nos permite también identificar si la persona se ha movido de lugar o no se ha movido de lugar, si se cambió de posición o estuvo fija en un sitio. Por ejemplo, cuando tenemos una persona que está amarrada y es golpeada, está amarrada y está sentada, por ejemplo, en una silla, o está amarrada y está con los brazos estirados y la tienen colgando y le están golpeando. Entonces, por eso nos cambia la posición. Vamos a tomar en cuenta cómo es que la sangre la vamos a tener. Ese escurrimiento o esa proyección nos va a decir, bueno, ¿está sentada la persona o estaba parada? ¿Por qué? Porque nos indica en qué ángulo los golpes le están generando una lesión. Por lo tanto, ahora sí, entrando en materia, tenemos que tomar en cuenta su altura y su ángulo de caída. Y estas las vamos a ir dividiendo dependiendo del torrente, si se desliza, si tenemos caídas por proyección, que se forma chorro, si hay impresión, si hay estrías o deslizadas. ¿A qué me refiero en todo esto? Pues me refiero primero, si es en torrente, estamos hablando de que la herida cortante que tiene la persona afectó principalmente una vena y ese torrente forma lagos. Esos lagos hemáticos se forman a un costado de la persona. Entonces los podemos encontrar en cualquier superficie, ya sea en el piso, en una mesa, en una cama, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque el torrente o la sangre va a seguir saliendo hasta que pierda la vida la persona. Y ahí sí va a depender si en promedio cuánto tiempo, cuánto tarda la persona al perder sangre. Y me preguntaran eso, ¿cuánto tarda en que necesitamos perder más del 45% del volumen sanguíneo? ¿Para qué? Para que esa persona fallezca. Entonces, por eso se necesita. Ustedes me van a decir, bueno, pero si se cortó una vena, dependiendo de la cantidad de heridas cortantes, pueden formar un coágulo. Claro que sí. Un coágulo se forma en promedio en tiempo de 9 a 11 segundos. Un coagulito, una bolita, ese es el tiempo. Ahora, vamos a ver la cantidad de heridas que tengan para que esas formen un coágulo. Eso es muy importante
porque no nada más es una sola cortada, bueno, si fuera una sola cortada, pero esa es una extensión sumamente abarca de la región dorso-lumbar, que tiene una dimensión aproximada de más de 10 centímetros, tenemos una herida de ese tamaño, pues por obvias razones el tiempo que tarda para formar un coágulo la persona, pues vamos a tardar más de 5 minutos. Entonces, pues sí tenemos una pérdida masiva de sangre. Entonces, eso es muy importante. Otra de las cosas es las deslizadas. Las deslizadas se deben principalmente cuando se apoya la persona en superficies. Entonces la sangre tiende a deslizarse, como su nombre lo dice, a desplazarse. Y entonces nos hace manchas hemáticas que nosotros podemos observar en el suelo, en la pared, dependiendo del lugar que nosotros estemos hablando, si es abierto o cerrado o mixto, pero en el sitio donde está la persona. Entonces, esta sangre se escurre. ¿Cuánto tiempo? Si tenemos una herida deslizada, ¿cuánto la sangre tarda en coagularse? El tiempo que se tarda en coagular, cuando nosotros tenemos ya un cadáver y tenemos una mancha hemática, bueno, pues tenemos alrededor de 1 hora y media, se coagula dependiendo del medio ambiente, ¿ok? Si es un lugar cerrado o abierto. Si es un lugar cerrado, estamos hablando en ese tiempo. Si es un lugar abierto, va a influir mucho el medio ambiente que nosotros. Si está haciendo mucho calor, modifica mucho las cosas, o si está haciendo mucho frío. Entonces eso es algo que nosotros tomamos también en cuenta, la temperatura dependiendo del medio que nosotros o el lugar que estamos trabajando. La caída o proyección son lanzadas principalmente a la distancia que da la presión o el corte que nosotros le damos a una arteria. Y esta va a depender del movimiento o la altura en donde se realizó este tipo de cortadas. Al tener este tipo de cortadas o este tipo de lesiones, estas manchas van a tener, viajan siempre libres en el espacio. ¿Por qué? Porque es la proyección de las gotas. El espacio influye. Si es un medio cerrado, van a proyectarse inmediatamente. Pero si es en un medio abierto y en ese está haciendo aire, nos juega un papel importante el aire en ese momento. ¿Por qué? Porque el pez o el aire nos puede hacer desplazar las gotas. En lugar de caer a 1 milímetro, por ejemplo, caen a 1,5 milímetros de distancia, que nos hacen modificar la caída o proyección de la misma. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna duda, pregunta que tengan? No, todo bien. Sí, díganme. No, que todo bien. Muchas gracias. Muy amable. Si alguien tuviera alguna duda y eso, puede activar su micrófono, hacer uso de la voz, o bien también nos puede escribir en el chat y con gusto le hacemos lectura. Gracias. Muchas gracias, maestra Erika. Gracias a usted, doctora. La forma de chorro. ¿Qué es la forma de chorro? Por obvias razones, proviene de una arteria. Y esta es una caída oblicua con gotas primarias. ¿Qué es esto? Bueno, ahorita lo vamos a explicar bien. Esto es muy importante porque la forma de chorro nos hacen gotas secundarias y gotas alargadas. ¿Qué es esto? Nos indican si hay movimiento o no hay movimiento. Entonces, por eso es muy importante la forma de chorro. Esto, por eso les decía, la arteria siempre va a tener presión. Y esa presión que tiene la arteria nos va a nosotros a generar gotas de diferente calibre y de diferentes proyecciones, diferentes mecanismos que nosotros podemos observar.
Otra de las cosas que nosotros tenemos que tomar son las impresiones. Estas son un sello que tiene la herida o que se apoya o que se dibuja en la parte anatómica que se recargó. Esto es principalmente en golpes donde hay ruptura o que queda la piel marcada. No hay que olvidar que la piel siempre va a tener un grosor y ese grosor es diferente en una persona joven a un adulto mayor a un niño. Se modifican todas esas impresiones, quedan las marcas. Por ejemplo, esto es algo un ejemplo muy burdo que no tiene que ver mucho con impresiones de goteo, pero simplemente con que le aprietes el brazo a alguna persona mayor, vas a dejar las huellas de los dedos impresas por ejemplo, en el antebrazo de la persona cuando tú le estás apretando. Entonces, estas impresiones se refieren con qué fueron generadas y quedan marcadas, algunas de ellas en el cuerpo de la persona, porque estas van a ser siempre por la fuerza que la están generando. Posteriormente, tenemos algo que le llamamos estrías. Bueno, estas estrías se le llaman así porque también en otros lugares, en otros libros, en otros archivos también nos dicen, pues es que son las de deslizamiento que se hacen las personas queriendo borrar las huellas que están teniendo, ¿sí? Pero siempre van a quedar barridas, ¿sí? Estirada la sangre, ¿para qué? Para que se borre el goteo que nosotros estamos buscando. Posteriormente tenemos las deslizadas. Estas deslizadas, creo que ya la dije. ¿Qué es otra? Tenemos la forma y posición de las manchas. Ojo, vamos a ir poco a poco. Primero, cuando nosotros estamos en una posición parados, va a depender del ángulo que nosotros tenemos. Por eso dice, el diámetro de una mancha solo tiene valor en la estimación de la distancia de la caída. Si es estática, que es la que estoy tratando de explicarles a ustedes, la persona o el utensilio, o sea, las principales lesiones son por heridas cortantes, cuando es una navaja, interesa o afecta la piel, esa navaja, ese cuchillo, y la persona está parada, nos va a decir el ángulo de caída de la gota y la altura que nosotros tenemos. Esa altura nos permite a nosotros decirnos en qué posición estaba la persona. ¿Por qué? Porque la gota cae perfectamente bien delimitada. Cuando una persona se desliza o camina o hace un medio movimiento, por ejemplo, está parado con el cuchillo en la mano hacia abajo ensangrentado. Entonces, la gota de sangre cae exactamente estática hacia un punto. Si la persona en ese momento mueve el cuchillo, entonces algo hace que se llama la gota fenestado. ¿Qué es un fenestado? Se los voy a dar por acá para que lo vean un poquito. Es esto. Estas onditas, ahorita me regreso, estas onditas que tengo acá se les llaman fenestado. Ese fenestado nos indica hacia dónde la persona caminó. ¿Sí? Si la persona caminó de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, pero caminó. Esta onda nos permite a nosotros dar ese movimiento para saber si ella tiene ese desplazamiento. Si no tiene ningún desplazamiento, la gota
cae perfectamente bien delimitada. Ojo, el delimitado de una gota, por obvias razones, va a ser siempre de acuerdo a la superficie a la cual nosotros estamos hablando. Esa superficie siempre va a cambiar de una superficie lisa a un lugar donde tenemos tierra, como les decía hace un momento. Pero cuando nosotros estamos hablando de que hay tierra, buscamos sobre todo, por ejemplo, superficie, algo que nos haga las superficies. Por ejemplo, si hay una hoja, algo que nos pudiera dar la idea de dónde cayó o a qué forma o hacia dónde se fue la persona. ¿Sí? Porque esta es una de las partes, o que estaba parada en un sitio donde hay tierra, eso nos cambia la forma correcta de las gotas. Entonces, ¿nosotros cómo medimos? Nosotros tenemos nuestro flexómetro y del piso hacia arriba medimos que no nos pasemos de 1,5 metros. Ese es tu altura. Una vez que está del suelo hacia arriba, nosotros podemos hacer pruebas. ¿Cómo las hacemos? Esas son unas pruebas que las podemos hacer a 10 centímetros, a 30 centímetros, 60, 1 metro y 1,5 metros. ¿Para qué? Para que podamos decir, esta persona estuvo parada acá. Y más o menos podemos darnos una idea, dependiendo de la altura de la persona, hacer ciertas fórmulas para identificar, que es otra área, más o menos la altura de la persona. ¿Por qué? Porque identificamos en qué altura cayó esa gota. Por eso necesitamos que esta, si está en una posición estática, la podemos identificar. Otra de las cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta también es que las gotas estáticas pueden ser movidas, si es en un lugar abierto y la persona, aunque está estática, pero está lloviendo o está haciendo aire, nos modifica. Siempre la lluvia en un lugar abierto siempre nos va a terminar modificando o eliminando los restos hemáticos que nosotros pudiéramos tener. Estos restos hemáticos no perduran con la lluvia. Entonces, por eso es muy importante, cuando es en un lugar abierto, tomar la mayor cantidad de impresiones que se tengan. El fotógrafo forense hace las impresiones para que nosotros podamos también saber qué goteo es el que tenemos. Entonces, eso nos ayuda para identificar cuando son en lugar abiertos. Cuando son en lugar cerrados, bueno, tenemos un poquito más de tiempo para poder identificar el tipo de goteo que nosotros estamos teniendo. Esto nos hace también a nosotros dar este aspecto. El aspecto de los bordes de la mancha. Solo es verdadero cuando se tiene en cuenta las características de la superficie sobre la que ha caído. Por eso les decía, se tiene que estar perfectamente identificado que está estático, que las gotas estáticas que yo tengo tienen un soporte liso que nos haga a nosotros la posibilidad de identificar cómo las estamos viendo, cómo se ven. Cuando nosotras las vemos bien delimitadas, bien conformadas, esto nos permite a nosotros saber, esta persona estaba parada. Cuando nosotros tenemos una superficie lisa y horizontal, podemos hacerlo en una superficie de menos de 50 centímetros. ¿A qué es esto? Bueno, pues miren ustedes, también tenemos que tomar en cuenta en hematología forense, en las manchas de manchas hemáticas, las
el grado de inclinación que tienen las gotas. El grado de inclinación lo podemos tener a 10 grados, 20 grados, 30 grados, 45 grados. ¿Qué es eso también? Si la persona está estática, pero el cuchillo a lo mejor lo tienen bien derechito, pero tienen o lo tienen en la mano y mueven la mano. Al mover la mano para un lado o para el otro, la gota cambia en su forma de cómo cayó estáticamente. Entonces, esto es un ángulo que tiene la gota. Esas gotas, cuando están estáticas, pero tienen un grado de inclinación, ese grado de inclinación nos puede dar algo que es esto, una gota satélite. Estas gotas satélites son los movimientos que le pueden dar a esa gota en ese momento que movieron, ¿sí? Porque no es lo mismo cuando la persona está estática a la persona está en movimiento. Si la persona está en movimiento, esto va a tener, que es el festonado. Este festonado nos permite a nosotros identificar hacia dónde camina la persona. ¿Ok? Estas onditas nos dicen, caminó de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Este festonado siempre lo va a hacer la gota en movimiento, pero también va a depender de una altura y de una inclinación, o si en determinado momento el aire que está alrededor la modificó. Por eso es muy importante que en un lugar abierto sepamos nosotros el clima que estaba cuando sucedieron los hechos. Doctora, hay una pregunta. Bueno, usted. Dice Vanessa, ¿cómo se calcula el ángulo de una gota de sangre? Si tú quieres saber el ángulo de una estática, me preguntas mira, es muy sencillo. Tú lo puedes, si tú tienes tu flexómetro en tu casa, entonces hay lugares donde venden para que no consigas sangre humana, pero si quieres conseguirla no hay problema. También tienen sustituto de sangre. Entonces, ¿cómo le hago yo? Con tu flexómetro, tú colocas tu flexómetro recto y lo colocas a 10 centímetros, por ejemplo. Y entonces dejas con una jeringa sin aguja, dejas caer tu gota, ¿ok? Y ahí te cae a 90 grados. Ok, si tú inclinas tu flexómetro, ya sea a la derecha o a la izquierda, le pones 10 grados menos, le pones 45 grados, 30 grados, vuelves a hacer ese mecanismo y vas a ver que tu gota en inclinación es totalmente diferente. Por eso, esto se hace con una práctica, se hace ejercicios con esto para que nosotros podamos ir viendo cómo cae la gota a 30 centímetros, a 60, a 1 metro, a 1,5 metros. Y de ahí el ángulo que nosotros tenemos. Ese ángulo es la inclinación que nosotros les hacemos lo hacemos así con el flexómetro, pero cuando hacemos la hematología reconstructiva, tenemos que llevar el flexómetro o una lucecita y hacemos las inclinaciones para que sepamos el sitio de salida del golpe o el arma de fuego, hacia dónde cayó, hacia dónde fue percutido, por ejemplo, un arma de fuego, y hacia dónde viene el escurrimiento, la proyección y el escurrimiento. Hacemos esas inclinaciones. Si tú lo quieres hacer así, es una práctica muy sencilla que tú puedes hacer en tu casa sin ningún problema.
bueno, para que no se te manche tu casa, pues pones tantito un papel de estraza blanco para que tú puedas ver los ángulos que nosotros hacemos. Hay fórmulas que es el sistema cartesiano. Ese es el sistema en el cual se da la magnitud de la velocidad inicial del movimiento de la gota de sangre entre el ángulo de lanzamiento, para que nosotros podamos hacer también más exactos para la identificación de cómo cayeron. Pero si es en práctica, tú puedes hacerlo así. Pero si lo hacemos en una fórmula, es en el sistema cartesiano. Así se hacen los ángulos. Haces el ángulo, haces las fórmulas, tienes que sacar el ángulo y es lo mismo. Tenemos que tener hematología reconstructiva. Vamos a reconstruir el hecho para saber el ángulo de dónde fue proyectado, si la proyección que nosotros, o el ángulo, si es un arma de fuego, por ejemplo, fue de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Puede estar la persona sentada y dispara hacia arriba, o la persona estaba en la azotea y entonces es de arriba hacia abajo. Por eso necesitamos hacer la reconstrucción. ¿Ok? ¿Sí me entendiste cómo se hace? Ok, comenta doctora, igualmente dice, ¿puede dar un ejemplo aplicando las fórmulas, por favor? Y nosotros tenemos una gota. Bueno, es que ahorita tendríamos que hacer, si es eso, por eso les dije, cómo se aplica la fórmula, va a ser la magnitud de la velocidad, por eso les decía, primero necesitamos tener el lugar de intervención o el lugar de los hechos. ¿Dónde está? ¿Cómo fue hecho? ¿O qué fue lo que pasó? Una vez que sabemos cómo está, tenemos que ir identificando los diferentes tipos de escurrimiento que nosotros tenemos. Ya que después tenemos eso, tenemos que saber los ángulos que nosotros tenemos. Ya que tenemos eso, porque las fórmulas para tener esa exactitud me piden a mí la velocidad en que fue proyectada esa sangre. Entonces necesitamos conocer el lugar o necesitamos tener las imágenes para que podamos hacer la hematología reconstructiva y podamos también saber de qué calibre, por ejemplo, de arma de fuego estamos hablando. Por eso es la magnitud de la velocidad inicial y del movimiento sobre el ángulo de lanzamiento, para que así me salga el ángulo que nosotros estamos hablando. Pero necesitamos un ejemplo de esa manera. Necesitamos saber primero cómo fue el hecho y una vez sabiendo eso, hacemos esto. ¿Ok? Pregunta nuevamente Vanessa, entonces, ¿cómo calculamos la velocidad? La velocidad va a depender de qué el agente productor lo hizo. Porque no es lo mismo, Vanessa, una herida cortante, de esa herida cortante afectas una arteria, qué tipo de arteria y lugar del cual estás hablando, porque hace un momento decía, no es lo mismo una arteria femoral a una arteria mesentérica, por ejemplo, que está en el abdomen. O no es lo y entonces tenemos que tomar la velocidad va a depender, una, de qué agente productor lo generó. Si es un arma de fuego, el arma de fuego tenemos que conocer ahora el calibre, por donde hizo la proyección para que nosotros podamos identificar la velocidad. ¿Sí? Primero tenemos que tener el caso. Y una vez que identificamos el caso, sabemos si es un arma de fuego o un arma blanca. O una herida cortocontundente. Y esa herida cortocontundente fue hecha, por ejemplo, con un hacha. Bueno, ahí es obviamente las cortocontundentes son la fuerza que genera la persona para causar la lesión. Entonces, ahí generamos esa fuerza, pues obviamente por la persona que la tiene, que hizo y la lesión que tiene la persona.
pero ahí son, aquí estamos explicando 3 diferentes factores que influyen en la velocidad y la fuerza. Una cosa es la velocidad y otra es la fuerza emitida. Entonces, ¿cómo se calcula? Primero, debemos de conocer qué lo generó. ¿Cuál es tu agente que te está generando la lesión? Segundo, ¿dónde se realizó? Porque no es lo mismo una arteria de gran calibre, como les decía yo a ustedes, una femoral, a, por ejemplo, la yugular. Entonces, es diferente presión. Ese es uno de los datos que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿Ok? Espero haber resuelto su duda. ¿Alguna otra Tiene pregunta? una última pregunta. Ella dice, ¿hay alguna fórmula para calcularla? ¿La velocidad? Sí, claro. Tienes que calcularla. El peso del arma, vamos a ver, primero es el peso del arma, el peso promedio de la persona que la percutió y la distancia a la cual se generó. Y de ahí te sale el rango promedio que tú necesitas tener para la velocidad. Y ojo, tenemos que tomar en cuenta, yo en algunas veces siempre soy muy reiterativa en unas cosas, es dependiendo del lugar cerrado o un lugar abierto. Y si es abierto, el medio ambiente, qué temperatura teníamos, si hacía aire, si estaba lloviendo o qué estaba sucediendo, porque eso también te modifica las trayectorias, por ejemplo, del arma de fuego. Si son calibres pequeños, bueno, también te lo modifica. De ahí en fuera, esa es la forma en que nosotros lo podemos hacer. De otra forma, tenemos otra, la altura. ¿Qué es la altura? La altura es en promedio de 1 metro a 1,5 metros. Entonces, cuando nosotros tenemos movimiento de las personas, nos van a dar estas gotas satélites. Estas gotas satélites que tenemos acá son las que permiten a nosotros saber el movimiento que hizo. Vean ustedes, tiene un festonado también, pero con un movimiento. ¿Hacia dónde se fue la persona? Este festonado, este movimiento, va a ser algo muy importante porque nos da la altura, nos explica la altura, pero también el tipo de movimiento de la persona. Si la persona caminó, si la persona trotó o si la persona corrió. Se cambian correctamente este tipo de movimientos. Este tipo de gotas se modifican siempre cuando nosotros tenemos un movimiento. Estas gotas satélites nos indican, siempre nos van a indicar hacia dónde corre la persona o hacia dónde fue el movimiento que realizó. Otra de las cosas es esto que se le llama cola de espina. La cola de espina es aquella en la cual la persona corre hacia un lado o hacia el otro y nos da esta ramificación, esa extensión, puede ser hasta más larga. Esta cola nos hace y nos permite identificar que la persona estaba trotando, la persona estaba corriendo por esta presencia. Entre más larga sea la cola o en la cola de espina, es mayor la velocidad que se implementó en la persona. ¿Ok? Entonces, esto sí es muy importante que nosotros tomemos en cuenta en un movimiento cuando la persona trotó o corrió. Y además va a depender también del arma, dónde la llevaba, cómo la llevaba, para que no nos vaya, obviamente no nos modifica el goteo, pero sí
también nos puede hacer la idea de cómo va corriendo, o sea, hacia dónde va con el arma, en cómo la llevaba detenida, o en las manos, cómo la llevaba. Porque ahí muchas veces, por ejemplo, cuando las personas luego van corriendo con el cuchillo y lo van apretando, y a veces ellos mismos se cortan y hacen un cruzado de gotas. Entonces tenemos las gotas de la persona lesionada, la víctima, y el victimario que no se dio cuenta que se cortó. Entonces tenemos a veces dos gotas diferentes y eso, bueno, eso ya en serología se hace el embalaje y por obvias razones al hacer el embalaje se identifica que son dos gotas diferentes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros tomamos en cuenta. Primero, si son gotas estáticas o son gotas en movimiento. Cuando ya identificamos eso, vamos a ver las gotas propiamente dichas, las manchas hemáticas, cómo cayeron o cómo están. Tenemos primero las manchas de proyección. Las manchas de proyección son todas aquellas manchas que tienen forma de gota o de salpicadura. Estas manchas de proyección siempre se proyectan como su nombre lo dice. Van a proyectarse en superficie lisas o dependiendo dónde están cayendo. Las proyecciones siempre van a ser bruscas porque estas nos van a nosotros a identificar. Las manchas de proyección nos van a hacer siempre un escurrimiento. Este escurrimiento se debe principalmente a la acumulación de líquido hemático. Cuando tenemos ese líquido hemático, nos hacen un escurrimiento. Entonces, esto siempre es importante porque las salpicaduras de proyección siempre son bruscas. ¿Qué quiero decir con estos? Que son gotas que están siempre y que podemos tener festonados, que podemos tener en estas de todos los tipos de gotas, unas gotas bien conformadas, podemos tener los ángulos de caída, podemos tener todo eso. ¿Por qué? Porque es la velocidad con la que la gota de sangre está saliendo y nos hace este tipo. ¿Sí? Entonces tenemos otro tipo. ¿Cuáles son las otros? Las manchas por contacto. ¿Cuáles son las manchas de contacto? Como su nombre lo dice, las manchas de contacto son todas aquellas que estuvieron en contacto con una ropa o con algo, ¿sí? Para que éstas queden marcadas. Las manchas de contacto son muy importantes porque luego cuando tenemos un cadáver y el cadáver cae y hay un lago hemático, entonces hacen manchas de contacto porque se pega a la misma ropa del cadáver y tenemos ahí el lago hemático más manchas de contacto. También tenemos manchas de contacto, como muchos casos que luego tenemos en los cuales las personas pasan encima de los cadáveres y no les importa, ¿sí? Ya ahorita tenemos mucho de contacto en donde pasan, los zapatos se llegan a impregnar de la sangre y pasan como si nada. Se fija la sangre en la ropa del cadáver, pero en los zapatos de la persona cuando pasan sin ningún problema. Afortunadamente, cuando se hace este tipo, cuando la persona pisa en un hecho delictivo de este tipo, bueno, se hace la fijación se toman las fotografías y se fija el tipo de zapato que está utilizando la persona, que ahorita también tenemos una situación muy complicada, porque bueno, ya están utilizando algunos de ellos protectores de zapatos. ¿Para qué? Para que no dejen ninguna huella. El caso reciente que tengo ahorita de unas personas que
que utilizaron protectores de zapatos y golpearon a toda la familia. Están todas las manchas por proyección y todo lo que tenemos, pero cuando queremos buscar los indicios, qué huellas, qué nos dejan ellos a nosotros, no hay nada. ¿Sí? Desgraciadamente, pues ya se están preparando cada vez más, vamos a ponerlos así, a los victimarios, porque están utilizando ya equipos de modo que no sean identificados, independientemente de las lesiones que tú le puedas estar generando a las personas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no encontramos ninguna manera de huella compatible, por ejemplo, con algún tipo de zapatos. No encontramos ninguna. Entonces, las manchas por contacto tiene que ser puede ser de la misma persona, donde estaba la persona, donde está el cadáver o donde estaba la persona cuando tiene los impactos, por ejemplo. Entonces, los podemos encontrar las manchas de contacto en las manos, en los pies, en cualquier lado. Por ejemplo, cuando rasguñas al individuo, bueno, pues tienes tejidos epiteliales abajo de las uñas, bueno, ahí se hace los estudios, pero muchas veces estas manchas de contacto sí se necesita tomar en cuenta cómo fue generada el goteo y cómo tenemos la mancha. Otra del tipo de manchas que también nosotros tenemos son las manchas por escurrimiento. Doctor, hay una pregunta. Sí, dígame. Dice Yesenia, ¿esas manchas cómo se fijan? ¿Cómo se levantan esas manchas? Cuando tienes, por ejemplo, por contacto, igual que cualquier mancha de sangre. Recuerda que para levantar el indicio de hemático, aquí vamos a hablar si tienes manchas secas o manchas líquidas. Si tienes goteo líquido, no está seco, no hay ningún problema. ¿Qué se hace? Con un hisopo, lo colocas en la parte superior de la gota, absorbe el hisopo, lo metes en un tubo de ensayo con tapa, lo metes ahí y lo trasladas. Cuando tienes sangre seca, se pelean unas con otras. Unos dicen que va a depender del tipo del lugar donde la encontraste, porque muchas veces es un sitio inaccesible en donde es recomendable hacer el raspado hemático, que tiene sangre seca, haces el raspado. Entonces lo tienes que colocar en una superficie, en un vaso estéril, colocas eso. O en su defecto, si tenemos en un seco, en un lugar donde nosotros podemos tomarlo, bueno, colocamos una solución fisiológica, una gotita, igual hacemos que se hidrate la solución, la sangre, con un hisopo, lo tomamos, igual nos lo llevamos. Ahora, si tienes manchas por contacto, tenemos ropa, tenemos diferentes lugares, se sugiere hacer un corte, por ejemplo, si es alfombra, un corte aproximado de unos menos de 5 centímetros de donde está la mancha hemática, se hace el corte. Tomando en cuenta algo muy importante, y que es uno de los indicios que más problemas tenemos para la identificación en serología forense, que no sea un hecho delictivo de índole sexual. Porque muchas veces cuando se tienen restos hemáticos, se va sobre el hecho hemático, pero no se toma en cuenta que también está una situación de índole sexual. Entonces, no le dan la debida responsabilidad al semen, por ejemplo. Entonces, es muy importante tomar en cuenta
de qué caso nos estábamos hablando y si no tenemos ninguna fluido de ese tipo. Hay que tomar en cuenta nada más eso. Entonces es eso. Se corta, lo hidratas o si es sangre fresca, colocas el hisopo y eso es todo. Con eso es más que suficiente. Y lo llevas a patología, perdón, a toxicología, lo llevas al laboratorio para que ellos hagan toda lo correspondiente. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, cuando tenemos estas manchas por escurrimiento, estamos hablando que escurre la sangre. Pareciera algo que dicen, es una forma de reguero, un charco. Aquí sí tenemos una cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Las manchas por escurrimiento se deben también a la inclinación que puede tener el piso. Por ejemplo, los baños siempre deben de tener un grado de inclinación por obvias razones para que el agua baje y se vaya. Entonces, eso es uno de los sitios en donde hay ese escurrimiento. También otro sitio va a depender si la casa está aunque las construcciones deben de tener deben de quedar lineales, muchas de las casas tienen una ligera inclinación dependiendo ahora sí que de la pendiente normal que tiene la calle. Entonces, esa hace escurrimiento. Ese escurrimiento también, dependiendo del tipo de caso del cual estemos hablando, podemos tener escurrimiento de una persona que está en aquí tenemos del lado derecho y tenemos otro cadáver del lado izquierdo. Entonces hace escurrimiento y ese escurrimiento pega en la ropa. Por eso podemos tener manchas de contacto o en el otro cadáver, cuando se tienen varios juntos, entonces hacen ese escurrimiento. La sangre venosa tiende a ir haciendo un charco. Entonces se va inclinando y va haciendo este escurrimiento. La sangre arterial va hacia arriba. Esa es la diferencia de las dos. Esto nos hace a nosotros siempre tener mucho cuidado en este tipo de situaciones. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer también? En este tipo de manchas de escurrimiento es también y tratar de identificar el instrumento utilizado. También tenemos que ver en las manchas de escurrimiento si hay la localización de los lugares donde si se cometió ahí el hecho delictivo o están, como en algunos lugares, juntaron los cadáveres. También tenemos que tomar tener mucho cuidado con los embalajes para que no se vayan a contaminar, porque si nosotros contaminamos una mancha o hacemos un mal embalaje o un mal levantamiento de la sangre, hacemos lisis de los eritrocitos. La lisis es destrucción del eritrocito. Este se puede destruir, así como como el cerebro, que es muy lábil, la sangre también tiende a perder sus propiedades si no la embalamos adecuadamente. Entonces, por eso es muy importante determinar eso. Otra de las cosas que se deben de tomar en cuenta en todas las hechos es si la sangre es ante-mortem o post-mortem, ¿sí? Eso es muy importante. Eso es muy importante para que no haya ninguna alteración o casos que nos modifiquen este tipo de situaciones.
¿Qué otro tipo de mancha tenemos? Bueno, las manchas por impregnación. Tenemos el lago hemático y se impregna la ropa. ¿Ok? Son manchas de sangre que los cuerpos de las víctimas pasan a plasmarse en los objetos, ya sea ropa, colchones, alfombra o cualquier otro componente que nosotros podemos tener. Esta impregnación debe de ser como su nombre lo dice, lo tiene que chupar, tiene que absorber. Esto es uno de los casos, por ejemplo, esta fotografía es muy sencilla, pero es muy importante porque la impregnación no solamente es una arteria, es de una vena. Podemos tener hace un tiempo, hace unos días, hubo un caso en donde habían estado ingiriendo bebidas alcohólicas 2 personas y pues obviamente al calor de las bebidas alcohólicas empezaron a discutir. Al estar discutiendo, alguien rompió un envase de una cerveza y le corta a la persona. El corte era en la región occipital, que era un corte de más de 10 centímetros de longitud. Pero, pues obviamente la persona no se había dado cuenta, no había el hecho de estar tomando bebidas alcohólicas, no se percata, no hace por correr, no hace por nada. Pero el sangrado que él tiene impregna todo el colchón, impregna el suelo, porque se levanta y se resbala, se cae, se golpea, sangra más la herida, tiene otra herida y mancha todo el colchón, mancha los cobertores que estaban encima de ese colchón y la persona estaba tirada a un costado del colchón. Obviamente cuando llegaron los primeros respondientes, pues pensaron que estaba muerta la persona. Entonces, ¿por qué? Porque había sangre por todos lados. Pero lo primero que nosotros vemos no es sangre arterial, es sangre venosa. Entonces, vemos y a la hora de revisar a la persona, pues está viva. Y ya habían llamado al servicio médico forense, ya habían dicho ellos que ya se había muerto por la cantidad de sangre que se encontraba en el lugar de intervención o el lugar de los hechos. Entonces, había mucha sangre. En serio que había una cantidad de sangre que ustedes pueden pensar, está muerta la persona. Las manchas por impregnación nos hacen hacernos aparatosos el lugar. Y esto nos puede hacer pensar que tenemos un cadáver. Y en realidad no era. Cuando, por obvias razones, primero se tenía que haber llamado a los servicios de rescate para rectificar y verificar que la persona estuviera muerta. Pero lo hicieron todos, los primeros respondientes lo hicieron de una manera muy diferente. Y entonces hicieron las cosas de otra manera. Y cuando se checa, pues la persona está viva. Entonces, por eso las manchas de impregnación siempre se deben, pues obviamente tenemos que saber qué impregnación estás hablando. Estamos hablando de vena. Las impregnaciones casi por lo regular son por venas. Entonces, ¿por qué? Porque está el escurrimiento, el lago hemático que te hace la misma sangre, pero no te va a provocar ninguna proyección. Las proyecciones sí son cuando los golpes son contusos y entonces te proyectan. Pero en los casos de las venas, las proyecciones que tienen nada más se quedan proyectadas, se quedan así como estrelladas para que ustedes me entiendan, así se quedan.
Entonces, si hay un ligero escurrimiento, no podemos decir que no, pero es mínima la proyección, que es muy diferente. Y por eso me quedo platicando y comentándoles a ustedes las manchas de impregnación, porque estas y junto con las de proyección de vena juegan un papel muy importante que nosotros debemos de ser muy observadores, ¿sí? Observadores en que cómo la proyección está dada, ¿sí? Y sobre todo, qué tipo de cadáver estamos viendo, con qué lesión tiene ese cadáver para generarme esa lesión. Nosotros tenemos que hacer primero esas preguntas, ¿sí? Cuando ya hacemos hematología reconstructiva, ya tenemos que tener una idea de cómo se proyectaron, cómo escurrieron, por qué están así. Entonces, eso es muy importante. Cuando tenemos lugares abiertos y tenemos manchas por impregnación, obviamente se va hacia abajo, hacia la tierra. Entonces no se genera un lago hemático como cuando tenemos una superficie lisa. Entonces esto nos hace a nosotros tomar en cuenta la posición del cadáver, el tipo de suelo que estamos hablando y también las condiciones que tenemos de este suelo, ¿sí? Nos ayuda, no es lo mismo tener tierra o piedras porosas. La piedra porosa, por circunstancias, tienden a a chupar. Entonces, y ahí se queda la sangre. Y por lo tanto, estas son consideradas unas manchas por impregnación. Cuando también nosotros tenemos manchas de limpieza, que hace un ratito las mencioné, son manchas en las cuales se encuentran principalmente todas aquellas objetos que pudo utilizar la persona o lo que se utiliza para limpiar. Entonces, casi siempre son paños o trapos que se utilizan para limpiar. Siempre se van a ver barridos. Ojo, en estos casos, en las manchas de limpieza, por obvias razones, hacen lisis de los eritrocitos, pero podemos encontrar algún eritrocito, algún ADN en el cual podemos identificar. Pero sucede muchas veces que nosotros y ahorita el crimen organizado, por esto se le llama crimen organizado, porque utilizan ya muchas formas para hacer el levantamiento, para hacer limpieza de las áreas y no dejar ni rastros de manchas hemáticas. Entonces, ahí ese es uno de los principales problemas que nosotros nos estamos enfrentando en situaciones de este tipo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos y encontramos un cadáver, lo primero que vamos a buscar es las manchas hemáticas, ¿dónde están? Y resulta que no las encontramos o no hay. Entonces ya hicieron una limpieza en esta zona y nos quedamos de verdad sorprendidos porque los cadáveres, muchos de ellos, ya no tienen ninguna forma de que nosotros podamos saber si las lesiones, eso sí es cierto, qué tipo de lesión tiene la vamos a identificar, pero no vamos a poder decir si fue proyección, tenía un lago hemático o alguna cosa. Entonces, esto es una de las partes importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si no, no lo hacemos, nos cuesta mucho trabajo la reconstrucción, la hematología reconstructiva, reconstruir los hechos sin los indicios hemáticos. Ahí sí
Ese es uno de los problemas que se está enfrentando actualmente con este tipo de situaciones. Cuando no tenemos indicios hemáticos, la hematología reconstructiva sería cuantitativa. ¿Por qué? Porque no sabemos eh, determinar si efectivamente fue como lo estamos diciendo, aunque tengamos todas las lesiones y muchas veces los cadáveres nos los dejan totalmente limpios. Y entonces cuando nos dejan así, en esas condiciones, a veces sin ropa, sin nada, entonces es más complicado ahorita esta situación. Entonces, por eso es muy importante para nosotros saber esto, ¿sí? Por eso siempre se debe hacer la búsqueda, siempre revisando el cuerpo perfectamente bien para que no saltemos ningún indicio. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que hacer siempre. ¿Alguna duda, pregunta que tenga? No, maestra, todo bien, muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Una de las cosas que sí tiene la mancha hemática es el color. El color de la mancha hemática sí se puede modificar de acuerdo a el tipo de superficie que se tenga o alguna sustancia que le caiga a la mancha hemática. Esto es algo que pudiera suceder. Entonces, eso es muy importante también tomar en cuenta de la sangre. La forma y tonalidades de las manchas hemáticas van a depender siempre del soporte. Si el soporte es liso, pues tenemos buena forma de identificación. Si la superficie es rugosa, entonces nos va a nosotros a modificar. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros siempre debemos de tomar en cuenta es eso, el color. También me van a decir, bueno, la sangre puede tener un color más claro, un rojo más claro. Bueno, si estamos hablando de sangre arterial o sangre venosa, ustedes me dicen, una sangre venosa es más clara de lo normal. ¿Esto es algo normal? Cuando se tiene a personas con una deficiencia alimenticia, cuando tienen anemia, entonces sí te pueden modificar el color, entonces se hace la sangre mucho más clara en su tonalidad. Sería la única forma que te puede modificar el color de la sangre. La arteria obviamente siempre va a ser rojo rutilante. La venosa porque tiene dióxido de carbono, pero esta solamente cuando, por ejemplo, la persona tiene una anemia ya crónica, por ejemplo. ¿Qué le llamamos nosotros anemia? Cuando sus niveles de hemoglobina están abajo de lo normal. Entonces, que pueda tener unos 9 gramos de hemoglobina, 8 gramos de hemoglobina, entonces la sangre tiende a bajar un poco en su tonalidad. Y eso también hace que puedas pensar que en el lugar de intervención, o en el lugar donde sucedieron los hechos, puedas observar menor cantidad de sangre de la que esperas.
Si nosotros sabemos ya ahorita que el volumen sanguíneo es de 5 litros y la persona, la mancha hemática o el agua hemático del cual nosotros estamos viendo es menor, y además la coloración es totalmente diferente, entonces podemos presuponer que la persona tiene anemia o alguna otra enfermedad que le está generando, por ejemplo, una insuficiencia renal. En una insuficiencia renal las personas pueden tener una alteración en la sangre, entonces podemos tener eso. También nosotros tenemos, si tenemos en un lugar cerrado, y eso es algo que nosotros también se tiene que tomar en cuenta, es si es un cadáver fresco, porque si ya pasaron más tiempo, pues obviamente no, podemos distinguir los diferentes olores que tiene el cuerpo. Y entonces esos olores también nos pueden permitir a nosotros identificar, sobre todo si es afrutado, o a manzana hervida, que luego le dicen así, o a frutas. Entonces estamos pensando que ese cadáver o esa persona era también diabética, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a un lugar y el cadáver huele a amonio, entonces hay ciertas características físicas que nos lo van a decir. Pero si el cadáver no lo estamos viendo la cara, pero estamos oliendo que huele a amonio, entonces estamos pensando que ese cadáver tiene problemas renales o insuficiencia renal. Entonces, para nosotros es muy importante saber ese tipo de datos que son a lo mejor son insignificantes, pero son de vital importancia para nosotros, para también poder pensar porque hay menor cantidad de sangre de la que esperamos de acuerdo a la lesión que presenta la persona. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan? Si alguien tuviera alguna, puede activar su micrófono y hacer uso de la voz. O bien nos puede escribir en el chat sin problema.